Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué consiste la sanción por inexactitud sobre los pagos a seguridad social impuesta por la UGPP y cómo se liquida? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que la UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Es una entidad que nació desde el 2007, que tiene la facultad de fiscalizar que realicemos bien los aportes a seguridad social. Ellos tienen todo un proceso de fiscalización con etapas, con tiempos, para determinar si una persona realizó de forma adecuada los aportes a seguridad social, bien sea como empleador o bien sea como independiente, ¿sí? Esa es una de las funciones que tiene la UGPP, ¿sí? Entonces la UGPP revisa que los empleadores realicen los aportes como lo establece la ley 1393 del 2010, como lo establece el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, cumpliendo las reglas del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Revisa todas estas situaciones respecto a los empleadores, respecto a los independientes, revisa que ellos realicen sus aportes sobre el 40% de sus ingresos, ¿sí? Teniendo en cuenta que los independientes que no realizan actividades de prestación de servicios, pues pueden descontarse sus gastos, ¿sí? Entonces, cuando la UGPP realiza esa investigación, ellos cuando hacen la investigación, ellos piden toda la información para corroborar que se esté realizando esos aportes de forma adecuada, ¿sí? Cuando ellos encuentran que el pago a seguridad social se realizó por un valor inferior al que debía realizarse, ¿sí? Ahí es donde la UGPP entonces primero le va a decir a la persona, por favor, usted tenía que cotizar sobre 1.000.000 de pesos a este trabajador, perdón, sobre 1.500.000 a este trabajador y cotizó sobre 1.000.000. Hágame el favor y corrija. Entonces la persona tendrá que pagar la corrección de ese aporte, esos 500.000 pesos más de seguridad social, tenerlos en cuenta. Adicional a eso tendrá que pagar los intereses, pero además también la UGPP, debido a que esta persona está haciendo unos aportes inexactos, también impondrá una sanción por ello. O sea que el hecho de yo, digamos, no aportar a seguridad social como es, no solamente es como que, sí, tengo que pagar el aporte y ya. No, la UGPP también sanciona, pues porque usted está infringiendo con las normas de seguridad social, ¿sí? Esa es la sanción por inexactitud, ¿sí? Esa está en el artículo 314 de la ley 1819 del 2016. Allí ustedes van a encontrar esa sanción, la sanción de inexactitud. Esta sanción de inexactitud se realiza, se impone, dependiendo de la actitud del trabajador independiente o del empleador al que lo están haciendo la fiscalización, ¿sí? Entonces, la UGPP dentro de ese proceso hace un requerimiento a esa persona diciéndole, bueno, mire, usted tiene que, nos hemos dado cuenta que usted pagó mal la seguridad social del año 2018, usted cotizó sobre 3 millones y en realidad usted tenía que cotizar sobre 4 millones, entonces corrija, ¿sí? Dependiendo de la actitud de esa persona, asimismo entonces se liquidará esa sanción a ese obligado, ¿sí? Si ocurre, por ejemplo, que la persona antes de que llegara a la UGPP, antes de que le llegara el requerimiento, se dio cuenta del error y lo corrigió, ¿sí? En ese caso, pues no va a tener ninguna sanción, ¿sí? O supongamos que simplemente como que la UGPP le da ese aviso en donde le dice que, bueno, lo invitamos, le hace una invitación a que corrija y esa persona, muy obediente a esa invitación, decide revisar él solito todas sus cuentas, todos sus pagos, sus balances, todo, y se da cuenta que hubo un error y lo corrige, ¿sí? En ese caso, pues no le van a imponer esta sanción por inexactitud, ¿sí? Si
ya es la UGPP en el procedimiento en donde ya le requiere formalmente, ¿sí? Le requiere que tiene que pagar porque hubo un problema, porque usted cotizó sobre lo que no era. En este caso, sí entraríamos a aplicar la sanción, ¿sí? Porque ya es la UGPP la que le está diciendo a usted, ya identificó la UGPP que usted tenía un error en los aportes a seguridad social, ¿sí? Entonces, depende, si le llegó el requerimiento, ¿sí? Y en el requerimiento dice, bueno, nosotros después de haber realizado todo el cotejo de la información, la revisión de la información, nos dimos cuenta que usted pagó mal la seguridad social. Entonces la persona recibe ese requerimiento y dice, ay, sí tiene razón, no, voy a corregir inmediatamente. La persona se dirige y hace los pagos respectivos. Entonces, cuando ocurre de esta forma, ¿sí? La norma dice que la sanción corresponderá, sí, porque de todas maneras hubo una inexactitud, sí, fue y pagó inmediatamente, le dijeron, pero hay una inexactitud. Entonces, cuando ocurre esto de que la persona voluntariamente quiso, la ley dice que se le va a aplicar la sanción, pero que esta sanción será del 35% de la diferencia entre lo pagado y lo que debía pagarse. Es decir, ustedes, supongamos, aquí hay un ejemplo, la persona tenía que pagar tenía que pagar 20 millones de pesos, ¿sí? De seguridad social y solamente pagó 10 millones de pesos, ¿sí? La diferencia que existió entre lo que se tenía que pagar y lo que se pagó son 10 millones, ¿sí? Entonces, la sanción que se tiene que pagar será el 35% de esta diferencia, que en el caso que les estoy dando es de 10 millones de pesos. Entonces, a los 10 millones de pesos le sacamos el 35% y ahí tenemos el valor de la sanción que serían 3.500.000, ¿sí? Entonces, repito, si la persona le llegó el requerimiento, ya un requerimiento en donde le dice por qué razón y en qué situación y qué puntualmente es la inexactitud que tiene, si la persona recibe ese requerimiento y va y paga, tendrá que pagar los aportes, tendrá que pagar la diferencia, tendrá que pagar los intereses y además tendrá que pagar la sanción por inexactitud, que es del 35% de la diferencia. Vamos al escenario B. La persona le llegó el requerimiento, pero dijo, no voy a pagar. No voy a pagar y yo me voy a ir a la pelea y yo voy a interponer lo que tenga que interponer y yo le voy a meter abogado y yo voy a hacer esto y aquello. Y deciden no pagar y continúa el proceso, ¿sí? En este caso, si la persona después del requerimiento no paga, tendrá que pagar la sanción, pero ya la sanción no será del 35% de la diferencia, sino que será del 60% de la diferencia, ¿sí? Entonces, si la persona hace toda la pelea y al final pierde en la pelea, pues ya la sanción no, será mayor, ya será la sanción del 60% de la diferencia entre lo que debía pagar y lo que se pagó. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre esta sanción, ya vemos, es una sanción que se da cuando hay inexactitud, se pagó mal la seguridad social y esta se liquida teniendo en cuenta el valor de la diferencia entre lo que yo debía pagar de seguridad social y lo que pagué.